Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas de estudialapalabra.org? Es nuevamente para mí un gran privilegio tener la oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor Jesucristo. En esta oportunidad, mis queridos hermanos, les quiero hablar sobre el significado del hecho de que Cristo se hizo pecado por nosotros. ¿Qué quiere decir que el Señor Jesucristo se hizo pecado por nosotros? Esa es la afirmación que el apóstol Pablo nos da en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, cuando dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El apóstol claramente nos dice que Dios hizo a su Hijo, que no conoció pecado, a Él lo hizo pecado por nosotros, con el propósito de que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Esta es la enseñanza clara del apóstol y nos dice ahí que Jesús fue hecho pecado por el Padre. ¿Qué quiere decir que Dios, el Padre, hizo pecado a Dios el Hijo? Vamos a meditar en esto, hermanos y hermanas. Es algo muy central y fundamental del Evangelio del Señor Jesucristo, y es muy importante que nuestra alma y nuestro corazón sean animados en el entendimiento de la palabra del Señor y en las glorias del Evangelio, que es por medio del cual nosotros somos hechos salvos. Primero que todo, hermanos y hermanas, para entender el hecho de que Cristo fue hecho pecado por Dios, debemos entender la primera afirmación que el apóstol nos da en el versículo 21. El apóstol comienza diciéndonos que al que no conoció pecado. El apóstol establece una verdad fundamental para el entendimiento de esta enseñanza. Esta es que Cristo no conoció pecado. Cristo no experimentó el pecado. Cristo no fue un pecador. Cristo nunca cometió un pecado. Entonces, sea lo que sea que significa la afirmación de que Cristo fue hecho pecado por nosotros, no quiere decir que Cristo conoció pecado, porque el apóstol lo establece muy claramente en el comienzo del versículo. Él no conoció pecado. El Señor Jesucristo nunca cometió pecado, a pesar de que Él es un humano y nació bajo la simiente de la mujer en Adán. Cristo Jesús no tiene pecado. Es muy claro que el nacimiento del Señor Jesucristo es tanto en Adán como lo es del Espíritu Santo. En Mateo 1:18 la Biblia nos dice que el nacimiento del Señor Jesucristo fue de esta manera: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Cristo Jesús no solamente fue un hombre completa y plenamente descendiente de Adán en ese sentido según la carne, sino que también fue concebido por el Espíritu Santo y por lo tanto Hijo de Dios. Porque fue concebido por el Espíritu Santo, no recibió la herencia del pecado que todos los humanos reciben por ser hijos de Adán. A diferencia del Señor Jesucristo, todos los otros humanos que nacen de la simiente de la mujer reciben la herencia del pecado y por lo tanto son pecadores no solamente de hecho, sino también de condición por estar unidos a Adán. El Señor Jesucristo, a diferencia de todos los otros humanos, nació no solamente de Adán, sino también del Espíritu Santo, siendo el unigénito de Dios, y por lo tanto, el pecado de Adán no fue dado a Jesucristo y él fue concebido en pureza y no en pecado. El Señor Jesucristo no solamente fue concebido en pureza y no en pecado, sino que también el Señor Jesucristo nació bajo la ley de Moisés y la obedeció plenamente. Nos dice la Biblia en Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ese es Jesucristo, nacido de mujer, haciendo referencia a Mateo 1:18, y nacido bajo la ley. El Señor Jesucristo, como un israelita, estaba sometido al pacto mosaico o a la ley que le había sido dada a Moisés, y por lo tanto era requerido de él que obedeciese los mandamientos del pacto mosaico.
El Señor Jesucristo, al no conocer pecado, de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, obedeció completamente la ley de Moisés. Pero hay algo mucho más grande que el Señor Jesucristo hizo, y eso no es solamente la obediencia a la ley de Moisés, sino que el Señor Jesucristo se sometió también a la ley eterna del Padre que le había sido dada desde antes de la fundación del mundo. Esto es muy importante de entender para nosotros poder comprender nuestra salvación. Si ustedes van rápidamente a Tito capítulo 1, versículo 1 al 3, pueden ver cómo desde antes de la fundación del mundo había sido dada una promesa de vida eterna. Veamos el versículo ahí en capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual, refiriéndose a la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, dice Pablo, por mandato de Dios nuestro Salvador. La promesa de la vida eterna fue dada por Dios, fue prometida por Dios. Y el tiempo de esa promesa es muy importante. Nos dice desde antes del principio de los siglos. La pregunta que sale aquí es: ¿a quién le prometió Dios esta vida eterna antes del principio de los siglos, si no había todavía simiente humana, si no había la creación? Antes del principio de los siglos quiere decir antes del comienzo de los tiempos. Esta promesa de salvación fue dada del Padre hacia el Hijo. El Padre, Dios el Padre, le promete al Hijo que va no solamente a crear la raza humana, sino de dentro de la raza humana va a escoger un pueblo para que sea su iglesia, para que sea su esposa, y esa es la promesa de vida eterna en Cristo para esa iglesia. El Señor Jesucristo hace clara esta obra redentora que está desde la eternidad pasada. Esto lo hace claro en Juan capítulo 17, versículo 3 y 4, cuando él dice: y esta es la vida eterna. ¿Recuerdan la vida eterna de Tito que fue prometida desde antes del principio de los siglos? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo? He acabado la obra que me diste que hiciese. Sí, el Señor Jesucristo estaba bajo la ley de Moisés y como tal estaba supeditado a los mandamientos de la ley de Moisés. Él debía completar las obras del pacto mosaico. Pero este mismo Señor Jesucristo, que había nacido bajo la ley y debía cumplir las obras del pacto mosaico, también debía completar las obras que el Padre le había dado. Esta obra del Señor Jesucristo no solamente es la obra de ir a la cruz, sino es la obra completa de redención, incluyendo el momento de su encarnación. Si vamos a Filipenses capítulo 2, en el versículo 5 al 8, ahí tenemos una gloriosa realidad de la obra completada del Señor Jesucristo. La humildad del Señor Jesucristo al hacerse como uno de nosotros es claramente predicada y enseñada en Filipenses 2, versículo 5 al 8, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa es la encarnación. Se hizo como uno de nosotros. Él no tuvo su deidad algo de que aferrarse, sino en su humildad y sacrificio se despojó a sí mismo de su gloria divina y tomó la forma de un siervo y se hizo semejante a los hombres, porque él fue nacido de la simiente de la mujer. Y estando, dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, y aquí está la palabra importante, obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
La obediencia del Señor Jesucristo no empieza en el momento en el cual Él nace bajo la ley de Moisés, sino la obediencia del Señor Jesucristo empieza con su voluntaria decisión de ser el Dios encarnado que viene a redimir a un pueblo para sí mismo. Cuando Él decidió no aferrarse a su condición divina de Dios, cuando Él en su humildad y en su sacrificio se hizo a sí mismo despojándose de su deidad, un siervo semejante a hombre, es cuando la obediencia del Señor empieza. Esa es la obra que Dios le dio al Hijo que Él culminó o que Él terminó de una manera perfecta. Entonces el Señor Jesucristo no solamente no conoció pecado, como lo dice el apóstol Pablo en Corintios, 2 de Corintios 5:21, sino que obedeció completamente la totalidad de los mandamientos dados a los hombres representados en la ley mosaica y también la plenitud de los requerimientos divinos que solamente habían sido dadas al Mesías, en este caso el Santo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Ningún hombre había sido dado esta misión tan importante de cumplir la obra redentora que había sido concebida en la mente divina en la eternidad pasada. Ni siquiera Abraham o ni siquiera Isaac o Jacob o Moisés o ninguno de los padres había recibido este mandamiento tan excelso de hacerse a sí mismo como uno de los hijos de los hombres para no solamente someterse a la ley de Dios, a la ley de Moisés, sino también y fundamentalmente a la ley eterna de Dios. Es esta obediencia de Cristo la cual se le atribuye al cristiano. Una obediencia que va más allá de la obediencia de la ley. Por eso es que la salvación del cristiano nos da no solamente los beneficios de las promesas que fueron dadas a Israel, sino nos da los beneficios eternos de ser hijos de Dios, mucho más grande que Adán y Eva y mucho más grande que el pueblo de Israel. Una salvación que es mucho más grande porque es en la persona de Cristo Jesús. Este Cristo fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. La palabra nos dice en Hebreos 2:18 que pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La humanidad del Señor Jesucristo no conoció pecado, no practicó el pecado. Fue perfecto en obediencia, no solamente a los mandamientos de la ley de Moisés, bajo los cuales Él nació, sino más importante a los mandamientos eternos que el Padre le había dado de completar la obra redentora para el beneficio y la salvación de su iglesia. Es este Jesús que no conoció pecado que se hizo pecado. Entonces, si Él no cometió pecado, si Él no experimentó el pecado, ¿qué quiere decir que Dios lo hizo pecado? Primero, veamos lo que no significa para entender lo que significa. A partir de lo que hemos dicho, podemos claramente decir que el hecho de que Cristo fue hecho pecado no significa que Cristo tomó la corrupción del pecado. Cristo nunca experimentó la corrupción o el poder esclavizante del pecado. Cristo nunca vivió la realidad de la corrupción del pecado en sí mismo. Incluso en su muerte, Él permaneció santo y Él permaneció inocente. Él, siendo inocente y no habiendo experimentado la corrupción del pecado, es como la muerte no lo puede tener cautivo y por lo tanto es resucitado y vindicado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, lo que significa que Él se hizo pecado es que Cristo tomó la penalidad del pecado sobre sí. La penalidad del pecado que, de acuerdo a Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga o la penalidad del pecado es la muerte. Cristo tomó la muerte sobre sí mismo, la cual es la penalidad del pecado. En ese sentido, Cristo se hizo pecado, recibiendo el castigo de Dios que es dado al pecador,
Dicho claramente de acuerdo a las Escrituras, la muerte, el juicio de la ira de Dios fue visto en Cristo Jesús sobre su muerte. Él experimentó la muerte porque Él fue hecho pecado. Y la razón por la cual podemos entender esto es por el propósito de esta hechura de Cristo como pecado. El apóstol dice que fue por nosotros. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en unión con Cristo Jesús. Dios el Padre hizo a Jesús pecado, entonces la culpabilidad, la penalidad del pecado estaba sobre él y el resultado de esto es la muerte, para que nosotros no recibamos esa muerte que merecíamos y podamos vivir la vida eterna que nosotros no merecemos. El apóstol Pablo lo hace claro en Romanos 6, en el pasaje de la Escritura que va desde el versículo 8 hasta el 14, cuando dice: y si morimos con Cristo, hablándole a los cristianos, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Cristo triunfó sobre la muerte, porque la muerte no lo pudo tener cautivo, porque en Cristo no había corrupción de pecado. Cristo recibió la penalidad del pecado, la muerte, una vez, pero la muerte no lo pudo mantener cautivo, porque no encontró ninguna corrupción, a ninguna culpa en Cristo Jesús. Por lo tanto, fue resucitado, y una vez resucitado, la muerte ya ha perdido la batalla en contra del Señor Jesucristo. Por eso dice el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Se enseñoreó una vez, pero no lo pudo mantener en la muerte, en la tumba, fue resucitado y ya no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, el apóstol continúa, al pecado murió una vez por todas. Murió a la penalidad del pecado. Él nunca fue hecho pecado en corrupción, él muere a la penalidad del pecado. Ya la muerte no tiene poder sobre él. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11. Así también vosotros, cristianos, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que la obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos para Dios o a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cristo nació bajo la ley, obedeció la ley de Moisés y la ley de Dios, para que una vez hecho el sacrificio perfecto por nosotros, nosotros salgamos del dominio de la ley y estemos bajo la gracia que es Cristo Jesús mismo, y ahora vivamos nuestra vida por la vida resucitada de Cristo Jesús, quien venció a la muerte, fue resucitado en el Espíritu y venció a la muerte de tal manera que la muerte nunca se enseñoreará sobre él, y por lo tanto el cristiano verdadero nunca será víctima de la muerte. Vamos a morir en nuestro cuerpo físico como cumplimiento a la dispensación de estos tiempos, pero tenemos la promesa de vida eterna, que cuando muramos seremos resucitados en hechura nueva, nuevo cuerpo, en los nuevos cielos, nueva tierra, para vivir la vida eterna que tenemos en el Señor Jesucristo. Porque Él recibió la penalidad del castigo que nosotros merecemos, para que nosotros podamos ser libres, para que nosotros podamos vivir nuestra vida, no en unión al pecado y en esclavitud a la injusticia, sino en esclavitud a Cristo Jesús, quien es justicia, libertad, amor y gozo, para que podamos vivir nuestras vidas en sumisión al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien se hizo o quien fue hecho por nosotros pecados, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Él, para que seamos aceptos delante del Padre, para que tengamos de nuevo en entrar al trono de la gracia en tiempo de necesidad, en abrir nuestras bocas y clamar a este Dios que antes era nuestro enemigo y que ahora le podamos decir: Abba, Padre.
para que podamos reconocernos a nosotros mismos no solamente como perdonados y justos, sino como hijos de Dios delante del Señor, no porque hemos completado la obra nosotros mismos, sino porque Cristo Jesús murió por nosotros, y al que no conoció pecado, por nosotros el Padre lo hizo pecado en una manifestación de su amor infinito, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, Cristo Jesús, para que todo aquel que en él crea no se muera, mas tenga vida eterna. Esta es la gloriosa gracia del Dios Trino, que Dios el Padre, desde la eternidad pasada, le prometió al Hijo una salvación para su pueblo, una salvación que ahora ha sido manifestada a través de la predicación del Evangelio y una salvación que es aplicada en el corazón de los pecadores muertos a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, quien en su condescendencia y en su amor infinito ha escogido para sí mismo a un pueblo para ser salvo de sus concupiscencias y de la ira venidera. Los ha escogido para honrarlo y para gloriarlo en la persona de Cristo Jesús. No mereciendo ser salvos, el Señor ha dado a su Hijo para que todos los que en él crean no mueran, mas tengan vida eterna. Gloria al Señor, que esta es la realidad del Evangelio, que nuestra salvación no es por las obras, sino por la gracia de nuestro Señor. Y mi pregunta para ti, querido oyente, es: ¿has recibido esta gracia del Señor? ¿Se hizo Jesús pecado, o el Padre hizo a Jesús pecado para que tú fueses justicia de Dios? ¿Te has sometido al Señor Jesucristo? ¿O sigues viviendo tu vida de acuerdo a los placeres de tu corazón? ¿O sigues viviendo tu vida de acuerdo al dominio de tu mente? ¿O tu corazón está tan lleno de orgullo que no quieres someterte a los pies del Señor Jesucristo? Oh, querido oyente, si ese es tu caso, te llamo por favor a que en este momento, y conforme la Escritura y el Evangelio es proclamado, que pongas tu confianza en Cristo Jesús, porque esa es la única forma en la que tú puedes ser hecho justicia de Dios en Cristo para la gloria de Dios y para tu vida eterna. Que el Dios Trino sea glorificado, que su iglesia sea fortalecida, que su reino sea extendido, que las tinieblas no prevalezcan sobre la luz y que el corazón de los cristianos sea fortalecido y animado con el hecho de que la salvación no depende de nosotros, sino depende del que dijo: consumado es, y su nombre es Cristo Jesús. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas de Estudia la Palabra. Espero que esta enseñanza y esta meditación sobre este versículo haya sido de beneficio para sus corazones. Que el Señor Jesucristo reine y esté entronado en sus corazones, en sus mentes y en sus almas, y que la vida que ustedes vivan ya no la vivan para ustedes mismos, sino para el Señor que los amó y se dio a sí mismo por ustedes. Que todo aquel que escuche se regocije en la salvación que es encontrada en Cristo Jesús y que podamos ser hechos a su imagen y semejanza. Si te ha edificado esta enseñanza, hermano, te invito por favor a que la compartas con alguien que necesita escuchar el Evangelio y alguien que necesita ser recordado de la gloriosa realidad de que Cristo, no conociendo pecado, se hizo pecado por nosotros para darnos vida eterna. Recuerda, por favor, ayúdanos a compartir nuestros recursos. Visita nuestra página de internet estudialapalabra.org, comparte, suscríbete a nuestro canal, dale el like o el gusta que nos ayuda a compartir estos recursos, y muchísimas gracias por tu atención. Que el Señor nos bendiga y nos lleve al conocimiento del Señor Jesucristo cada vez más. Amén.